En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, te damos en esta noche las gracias por tu amor que no se acaba, por tu ternura que no se agota. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Tú has prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y aquí estás, Señor. Aún más, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y digamos juntos, ahí donde cada uno se encuentra, hermanos y hermanas, nos unimos en el nombre de Jesús. Y digamos juntos, Jesús, en tu nombre estamos aquí. En tu nombre, Jesús, estamos aquí reunidos. Eres tú quien nos une de norte a sur, de este a oeste, a lo largo de este continente, a través de este medio. En tu nombre, Jesús, estamos aquí. En tu nombre, Jesús, porque en ti creemos. En tu nombre, Jesús, porque en ti ponemos nuestra esperanza. Aún más, tú eres mi única esperanza. En tu nombre, Jesús, porque a ti es a quien queremos conocer, servirte, amarte. Oh Jesús, estamos aquí en tu nombre. Y dile tú de manera personal, en tu nombre, Jesús, estoy aquí. Te busco, te anhelo. Tengo hambre y sed de tu presencia, Jesús. Aún más, te necesito, Jesús. Te necesito. Necesito tu luz. Necesito tu amor. Necesito la fuerza del Espíritu Santo. Señor Jesús, con plena certeza de que estás aquí, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Ahí donde estás, si tú puedes, si quieres, levanta tus manos como un signo externo de una actitud interna, interior del corazón, que levantas el corazón, que abres el corazón a Jesús y dile, Jesús, te doy todo el honor, la gloria, la alabanza, la exaltación. Solo tú eres santo, solo tú eres rey, solo tú, Jesucristo, solo tú, Altísimo Señor, te damos gloria. Proclamamos aquí y ahora y en cada lugar donde nos encontramos que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y dile, Jesús, en mi casa, en mi hogar, aquí donde me encuentro, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús, tuyo es el reino. Tú eres el rey de mi corazón. Tuyo es el poder. Tú has vencido. Tú eres el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, Jesús. Y tu presencia me inspira confianza. En tu presencia no tengo miedo. Al contrario, mi corazón, Jesús, mi corazón te dice que te ama, se llena de confianza. Jesús, proclamo que tuya es la gloria aquí, en mi vida, en mi casa. Llena, Jesús, cada lugar de tu gloria. Llena cada casa, cada lugar donde se encuentran mis hermanos y hermanas.
del resplandor de tu luz, del poder de tu resurrección, de la fuerza del Espíritu Santo, Señor, y dador de vida. Y da vida en esta noche. Dígale al Espíritu Santo, dame vida. Vida, vida, Espíritu Santo. Sopla, Jesús, tu aliento y llénanos una vez más de tu Espíritu. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo. Lléname, llénanos. Llena cada lugar, Espíritu Santo. Mi corazón necesita tu luz, necesita tu unción, necesita tu amor. Dile conmigo ahí donde estás, al Espíritu Santo. Mi corazón necesita tu luz, necesita tu amor, necesita tu unción. Mi corazón necesita tu luz, necesita tu amor, necesita tu unción. Más, mucho más, mucho más de ti. Más, mucho más, mucho más de ti. Y dile una vez más. Si puedes, levanta tus manos y dile conmigo, mi corazón necesita tu luz, necesita tu amor, necesita tu unción. Mi corazón necesita tu luz, necesita tu amor, necesita tu unción. Recibe en esta noche una vez más la luz del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón, en tu alma, que disipe toda distracción, que disipe toda perturbación en tu interior y en tu entorno. El amor del Espíritu Santo que llene tu corazón, tu alma. Dile, lléname, lléname. Consume, Espíritu Santo, toda soledad, toda tristeza, toda depresión, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena cada corazón con el amor del Padre, con el amor de Jesús. Tu amor, el amor de Dios mismo, llene tu corazón. Dile, Espíritu Santo, lléname de tu unción, lléname de tu unción, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Y levanta tus manos y dile, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Desde el sacramento del bautismo me ha ungido, me ha hecho hijo de Dios, me ha hecho miembro de la iglesia, me ha revestido de Cristo, me ha llenado de dones, de carismas, de fuerza y me abro a su presencia y a su acción. El Espíritu del Señor está sobre mí, está en mí, me llena, me inunda. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Rodéanos a todos con tu amor. Quédate en cada lugar, en cada casa, en cada habitación. Espíritu Santo. Y di conmigo esta hermosa oración de San Agustín. Oh Espíritu Santo, inspírame para que todos mis pensamientos sean santos. Oh Espíritu Santo, actúa en mí para que todas mis obras, acciones sean santas. Oh Espíritu Santo, atrae mi corazón
para que ame lo que es santo. Espíritu Santo, fortaléceme para que luche por lo que es santo. Espíritu Santo, guárdame para que no pierda lo que es santo. Espíritu Santo, santifícame, enséñame mi camino, dirígeme hacia la verdad completa de Jesús, de Dios, de la palabra, de mi propia vida, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Gracias, Espíritu Santo, por este camino en que nos va llevando a la verdad. Danos la gracia a cada uno de mis hermanos de vivir más y más la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ah, déjenme. Muy bien, estamos en un curso de liberación y nuestros grupos de WhatsApp son muy grandes. No faltará alguna persona que entre a querer con otras intenciones. Eh, por ahí estaban molestando un poquito aquí con el Zoom. Entonces, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a ver una serie de temas durante estos martes. Temas muy interesantes como la sanación interior y la liberación, la relación de la sanación interior con la liberación. Vamos a estar hablando con los exorcistas, temas muy importantes sobre el demonio, la acción del demonio, la diferencia entre exorcismo, liberación, el diablo y su acción. Vamos a estar hablando de temas como el discernimiento de espíritus. También vamos a estar hablando de las falsas creencias, supersticiones, un tema y unos temas muy, muy interesantes, porque también cuando hablamos de esto, la liberación no tiene que ver solamente con eh, la expulsión del demonio, de influencias demoníacas, sino con algo mucho más profundo. Les menciono rápidamente algunos temas que estaremos compartiendo. Hoy podríamos llamarle a este tema los fundamentos en cuanto al tema de la liberación y el exorcismo. Fundamentos, hay que partir de acá, hay que partir de tener claro ciertos aspectos que no son simplemente básicos, son fundamentales, por eso fundamentos. Eh, Así que ese es el tema que nos convoca hoy. Comencemos diciendo que hoy estamos en medio de un combate espiritual como nunca antes, quizás me atrevo a decir que hoy toman fuerza las palabras de San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 12, cuando Pablo, recuerdan, nos exhorta: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenerse firmes. Hoy estas palabras de San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 13 leí, eh, toman relevancia, porque repito, hoy como nunca antes yo creo que estamos en medio de un combate espiritual. Está detrás de la realidad que vemos en el mundo y la vemos hoy.
Si vemos las noticias, yo creo que no hay que explicar mucho. Hay una realidad en mayúscula que influye en este mundo. Pablo nos habla claramente de este combate, nos invita a tomar las armas espirituales para resistir, para vencer. Y en los versículos siguientes, de seguro muchos conocen ese texto, ¿no? Cuando Pablo habla de tomar el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el yelmo, el casco de la salvación. Una de estas armas, dirá en el versículo 17, tomen en sus manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En cuanto a las armas espirituales, ya veremos que se profundizará mucho en el camino, porque lo que menciona aquí Pablo es algo, pero hay mucho más. Podríamos decir, para empezar, una de estas armas es la formación, porque como me gusta decir con frecuencia, de la ignorancia el demonio saca ganancia, ¿no? Y el combate espiritual es un combate entre la verdad y la mentira. Es una batalla de ámbito espiritual, de oración, de fe, de argumentos, de argumentos entre la verdad y la mentira. Y hoy vemos esto en el mundo en su esencia más pura, ¿eh? En un mundo cargado de ideologías, de ideas, de doctrinas sobre el hombre y la mujer, sobre el mismo ser humano y sobre todo lo que Dios ha creado con el hombre a su imagen y semejanza, la familia, la sexualidad, etcétera. Vemos hoy eh, esto en su esencia más pura, ¿eh? Repito, eh, ideologías, ideas, doctrinas sobre el hombre, sobre la mujer, sobre Dios mismo, en fin, que van llevando a la humanidad a un vacío cada vez más profundo, un agujero oscuro, a una deshumanización, a creer que eh, al hombre y a la mujer que en sí es Dios, ¿no? Es Dios. Es lo mismo del principio. Lo mismo del principio que vemos en Génesis, capítulo 3 versículo allá 5 cuando el enemigo insinúa, engaña a nuestros primeros padres y les dice, de ninguna manera morirán, al contrario, serán como dioses. Hoy con más fuerza, San Pablo también nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 2 versículo 11, que para no ser engañados por Satanás, no podemos ignorar sus propósitos, sus estrategias, dirá algunas versiones, sus artimañas, sus engaños. Segunda de Corintios 2:11, así dice San Pablo, para no ser engañados por el enemigo de Dios y de todo lo que se parece a Dios, el hombre y la mujer creados a su imagen y semejanza, la familia, ¿eh? Para no ser engañados por Satanás, no ignoramos, dice el apóstol, no podemos ignorar sus propósitos, sus estrategias. Segunda de Corintios 2:11. Sus tácticas, ¿no? Pero sobre todo, hermanos, cuando hablamos de un curso de liberación y exorcismo, no queremos magnificar al diablo, tengámoslo claro. Aquí el centro es Jesús. Amén. Sobre todo, queremos y resaltamos el señorío de Jesús, el poder de Jesús, la primacía de Cristo, como nos ha dicho el Papa León XIV al iniciar su pontificado. Una de sus palabras fue, vamos a volver, la iglesia necesita volver a la primacía de Cristo. Él que es la imagen visible del Dios invisible, como dirá San Pablo en un hermoso himno cristológico en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 21. Ahí lo podrán leer cuando Pablo habla de Jesús, aquel que es el centro de la creación, en quien por quien
¿Para quién fueron hechas todas las cosas? Aquel que es el primero en todo, aquel que es la cabeza suprema de la iglesia. ¿Recuerdan las palabras del Papa León XIV en el inicio de su pontificado? Eso es lo que queremos sobre todo resaltar. Fueron unas palabras muy breves. El día que fue ya, que se presenta como el nuevo pontífice, nos diría el Papa León XIV. Volvamos a recordar, escuchen con atención, Dios nos ama a todos nosotros. El mal no prevalecerá. Todos estamos en las manos de Dios. Y entre nosotros vamos a seguir adelante. Somos discípulos de Cristo. Cristo va delante de nosotros y el mundo necesita su luz. Amén. Esta tiene que ser sobre todo nuestra certeza, nuestra fe. Sobre todo somos hijos de Dios. Tal como dice Primera de Juan 3:1, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos. Y en verdad lo somos. Y nada, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada, tengámoslo claro, hermanos y hermanas. Tenlo claro. Nada podrá separarnos del amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado, tal como dice Pablo en Romanos 8:38 y 39. Esta palabra llena de poder, dice San Pablo, Romanos 8:38, 39, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ojo, ni los ángeles, ¿eh? Ni los ángeles, y aquí entra los ángeles, por supuesto, buenos nos llevan a Dios, ni los ángeles caídos, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué les parece? Esa es la centralidad cuando hablamos de este tema. Amén. No es el diablo. El centro es Jesús. El centro es Jesús. Y para quien vive en Cristo, lo que dice San Juan también en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, es tan real. Primera de Juan 4:4. El que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. ¿Mm? ¿Cuántos aquí están en Cristo? Cristo es el Señor de sus corazones. Tú dices, estoy en Cristo. Cristo está en mí. Bueno, dice Primera de Juan 4:4, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fíjense que hoy escuchaba a un querido amigo y hermano muy cercano del alma, del corazón y de mi familia, Monseñor, quizás lo han escuchado, Monseñor Roberto Sipols de Venezuela. Y aquí en mi casa todas las mañanas. La primera que quiere escucharlo es mi hija de 3 años y medio, apenas en la mañana. Y Monseñor Sipols quiere escuchar a Monseñor Sipols. Y Monseñor Roberto Sipols, escuchando hoy en la mañana, precisamente decía, el alma que está en Dios, el diablo le teme como a Dios mismo. Wow, me encantó eso. El alma que está en Dios, el diablo le teme como a Dios mismo. Tengamos eso claro. Es importante tenerlo claro. Alguna vez también le escuché al padre Fortea, que ha sido importante en este tema, decir en un encuentro acá en Costa Rica, nunca olvido esta frase, este pensamiento, esta verdad del padre José Antonio Fortea de España, eh, la sola gracia en el alma ahuyenta al demonio. Eso está
muy en línea con lo que dice 1 Juan 4:4 y recordaba también una vivencia de Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, antes de entrar en el Carmelo, siendo una niña todavía, cuenta que tuvo un sueño siendo niña, ella lo relata, y sueña eh, siendo niña, que jugando en el jardín, que dando un paseo por el jardín de su casa, aparecieron delante de ella dos horribles diablillos, así le llama, dos horribles diablillos. Cuenta que fijaron en ella sus ojos, pero en aquel mismo instante, al mirar a Santa Teresita, huyeron espantados y fueron a esconderse. Y cuenta Santa Teresita que ella le parecía perseguirlos a ellos más bien. Y cuenta en su biografía, los pobres diablillos estaban allí, corriendo, sin saber qué hacer, para huir de mi vista. Y ella después escribe, este sueño nada tiene ciertamente de extraordinario. Y leo su propia letra. Creo, sin embargo, en Historia de un alma lo relata, que Dios ha permitido que lo recuerde siempre para demostrarme que un alma en estado de gracia nada tiene que temer de los demonios que son cobardes, capaces de huir ante la mirada de un niño. ¿Eh? Tal como en una ocasión, sí, dijo el padre Gabriel Amor cuando lo entrevistaban en algún momento, padre, ¿usted le teme al diablo? Y él respondió, no, él es el que me tiene miedo a mí. Amén. Ahora, hermanos, por supuesto, esto no es una invitación para ir por ahí eh, jugando, retando al diablo, al mal. Cuidado también. ¿Me doy a entender? Fíjense que dijo Santa Teresita, el alma que está en gracia. Se supone de vivir la gracia, se supone de estar en Jesús, se supone de vivir buscando su voluntad. ¿No? Y tal como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, Santiago 4:7, en la medida en que esté buscando vivir bajo la gracia, bajo la voluntad de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito, esto que he dicho no es una invitación para andar por ahí jugando o retando al diablo, al mal. Cuidado, cuidado, porque sigue siendo, cuando hablamos de la realidad del diablo, del demonio, de los demonios, sigue siendo un ser espiritual. ¿Mm? Recordemos la enseñanza del Papa Francisco, quien varias veces nos recordó la realidad de su existencia y de sus peligros, sobre todo en cuanto a esto que les estoy diciendo. Del 27 de diciembre del 2023, el Papa Francisco en su catequesis sobre los vicios y virtudes dijo lo siguiente: con el diablo nunca hay que dialogar. Jesús nunca dialogó con el diablo, lo ahuyentó. Tengan cuidado, el diablo es un seductor. Nunca dialoguen con él porque es más listo que todos nosotros y nos lo hará pagar. Cuando llegue la tentación, no dialogues nunca, dice el Papa Francisco. Cierra la puerta, cierra la ventana, cierra tu corazón y así nos defenderemos de esta seducción, porque el diablo sigue siendo astuto e inteligente. Es capaz de disfrazar el mal bajo una invisible máscara de bien. Por eso hay que estar siempre alerta, cerrando inmediatamente el más mínimo resquicio cuando intenta penetrar
en nosotros, cuando intenta seducirnos. Muy claro el Papa Francisco. En cuanto a este tema, hermanos, cuando hablamos del diablo, de esta realidad, hay que evitar dos extremos, anótelos bien. Hay que evitar dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? Bueno, el padre Gabriel Amor, eh, me gusta citar las fuentes no autorizadas. El padre Gabriel Amor, famoso exorcista, me parece que todos lo hemos escuchado, conocido, en su libro Va de retro Satanás, precisamente indica que hay que evitar dos modos de acercarse al tema del demonio, ambos equivocados. El primero es la ignorancia y la credulidad. Fíjense que no dice incredulidad, es lo contrario. Y la credulidad en el sentido de sobrevalorar su realidad, sobrevalorar al diablo, ¿sí? Maximizarlo. Eso es un malsano acercamiento a este tema eh, del maligno, de esta realidad del mal, que generalmente está motivado por una curiosidad morbosa, este tipo de modo de acercarse a este tema y esa forma de ver la realidad del diablo, que puede ser perjudicial incluso para el alma. El segundo modo, igualmente peligroso, señala el padre Gabriel Amor, de acercarse a este tema, es hijo de la cultura y la mentalidad laica de los últimos 2 o 3 siglos, que es precisamente lo contrario, ¿eh? Ignorar su realidad, incluso negarla, negarla como un cuento de hadas. No, eso es un cuento de hadas. Eso del diablo son fantasías de algunos locos, ¿no? Y el padre Gabriel Amor dirá que esta indiferencia es peligrosa porque nos priva de las defensas sencillas y de la cautela contra los asaltos del enemigo. Si se quiere derrotarlo, dice el padre Gabriel Amor, combatir al enemigo, siempre es necesario conocerlo, conocerlo. Y señalará, no en vano la estrategia del demonio de este tiempo es, a menudo, la de hacer dudar de su existencia para poder obrar con tranquilidad. Vamos a ver, ¿me doy a entender? Hay que evitar dos extremos. Uno, maximizar. Es decir, para explicarlo en palabras más sencillas, hay gente que maximiza al diablo, que ve al diablo en todo. Y eso puede llevar incluso como católico, como miembro de un grupo de la iglesia, a una fe supersticiosa. La superstición no se refiere solo hacia aspectos del mundo, de la brujería, de la hechicería, lectura de cartas, horóscopo, la superstición, la misma fe y cosas de la iglesia podemos usarlas de manera supersticiosa. Fíjense, yo lo digo con mucho respeto. He estado predicando hace unas semanas en Estados Unidos y en algunas comunidades me he encontrado estas realidades y no veo una mala intención de las personas. Incluso en una de las noches de predicación pude compartirlo, decirlo, pero no solamente decir, ¿por qué hacen eso? No, 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 sino catequizar, enseñar, tocar el tema integralmente y dar argumentos y por dónde es el camino, sin negar la realidad de los sacramentales, me refiero, del agua bendita, del sal exorcizada, del aceite, que ya por acá se tocará ese tema también con los exorcistas, porque es una realidad, son sacramentales, ¿eh? Son, eh, son una expresión de fe, pero me encontraba personas que
me sorprendí en un momento dado cuando el padre dice en la misa, eh, dentro de esta diócesis voy a bendecir los sacramentales y gente sacar hasta 3 botellas de aceite, galones de agua, bolsas completas de sal. El problema no es el sacramental, ¿no? ¿Me doy a entender? No es el sacramental. Yo me preguntaba en un momento, ¿y para qué querrán tanto aceite? ¿Para qué tanta sal exorcizada y tanta agua? Sin emitir un juicio, un argumento como cargado de moralismo, de juicio sobre las personas, les decía, el sacramental es bueno, yo tengo en mi casa, pero también el uso del sacramental puede volverse supersticioso, ¿no? Eh, y les decía en un momento dado, y lo digo, ¿de qué te sirve, pues, llevarte galones de agua, de aceite, si ni lees la Biblia? No, lee la Biblia, lee el Evangelio. Entonces ya puede haber un uso supersticioso del sacramental. Me doy a entender. Eh, y a veces, eh, 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 ¿por qué? Bueno, yo después decía o me comentaban, no, pues sí, hay personas que el aceite bendito cocinan siempre con el aceite bendito, que a todas las comidas le echan la sal exorcizada, para que el diablo no les haga ningún daño, para que no les llegue ninguna brujería, ningún mal de ojo y todas esas cosas. Aquí, decía, hay una línea muy delgada con la superstición. ¿Me doy a entender? Quiero ser claro, ahí me comentan si estoy siendo claro. Si estoy siendo claro. Los sacramentales son buenos, eh, hay que darles un uso adecuado. eh, por eso verán que vendrá ese tema y también el tema del discernimiento. Eh, un extremo es maximizar al diablo. Incluso es un error gravísimo poner al diablo al mismo nivel de Dios. Jamás, jamás, jamás. No, el diablo, no sé si ven mis dos manos, usted, este es, y este es Cristo, infinitamente superior, infinitamente más grande, infinitamente más poderoso. Jesús, Jesús. Amén. Por eso dice San Pablo en Colosenses 2, 14 y 15 que Jesús, hablando de su obra salvadora, canceló nuestra deuda suprimiéndola en la cruz, y una vez despojados los principados y las potestades del mal, ¿eh? Los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo, a su marcha triunfal. Me encanta esa escena, ¿no? Jesús venció. Y por eso podemos decir, como Pablo decía en 1 Corintios 15, 55 al 58, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Gracias sean dadas a Dios Padre, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. En Él vencemos y Jesús se manifestó, dirá también 1 Juan 3:8, estos versículos son claves. 1 Juan 3:8, Él se manifestó, Jesús se manifestó para deshacer las obras del maligno, las obras del demonio. Y la principal obra que seguirá ahí diciendo San Juan, y la obra del diablo es el pecado, aquel que introdujo el pecado. Y la raíz, la consecuencia del pecado es la muerte, Romanos 6:23, ¿no? Eh, El pecado. Y aún el mismo pecado, fíjense, y aún el mismo pecado en Cristo, con la gracia de Jesús, seguimos siendo pecadores. Levanten la mano los pecadores que hay aquí. Yo levanto las dos, ¿no? ¿Sí? Levantamos las manos todos, todos seguimos siendo pecadores que luchan, pero como me gusta decir,
Un pecador que lucha es un santo en potencia. Amén. Es un santo en potencia. Así que, ¿cuántos quieren ser santos? Que levanten su manita ahí. eh, y bueno, sigamos luchando, pecadores, con la gracia de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, aún el mismo pecado, podemos ir venciendo, ir mejorando, ir creciendo en santidad. Esto dice la Escritura en Romanos 6:14. Romanos 6:14, no dominará el pecado ya sobre ustedes. Fíjense, no es que dejemos de ser pecadores, dice Pablo en Romanos 6:14, no dominará ya el pecado sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo, de Cristo, de Cristo. Les he hablado de dos, para seguir avanzando, dos extremos. Bueno, les he hablado de este primero, maximizar, maximizar. Eh, Ciertamente, Él sigue actuando en el mundo, sigue actuando, pero hay que tener algo claro. Eh, la acción del demonio que vemos hoy con más fuerza en el mundo, eh, ciertamente sigue actuando, como dice San Pablo, también en Efesios 10, del versículo 10 al 13, hará esta referencia, pero aún así su poder es limitado, ¿sí? Limitado. Monseñor Corrado Balducci, quien fue un obispo italiano y también exorcista, Monseñor Corrado Balducci, quien escribió varios libros y es una de las máximas autoridades en demonología en la Iglesia Católica. Él en uno de sus libros, eh, para los que les gusta buscar los libros, ¿no? La posesión diabólica, así se llama, es un libro un poco fuerte, pero lo recomiendo mucho eh, para, sobre todo para quienes están directamente involucrados en este ministerio, ¿verdad? Sacerdotes o quienes apoyan a los exorcistas o en ministerios de liberación. Y en este libro menciona a Corrado Balducci, el demonio está limitado por tres razones principales. ¿Sí? Escúchelo bien y anótelo bien. Por tres razones principales, dice Monseñor Corrado Balducci, está limitado el demonio en su acción. Ciertamente actúa, pero está limitado por tres razones. Uno, por su ser de criatura, sigue siendo criatura. Dos, por su estado de condenación, ya ha sido juzgado. ¿Eh? Y tres, y vencido por Cristo. Y tres, por la voluntad de Dios. Sigue actuando, es lo que se llama, algunos llaman el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Sigue actuando, pero eh, la voluntad de Dios limita su acción. Es un misterio también el que el demonio siga influyendo en el mundo, en el hombre, pero podemos tener la certeza de que en todas las cosas interviene Dios para bien, como dice Romanos 8:28, por la voluntad de Dios, ¿no? San Agustín en algún momento decía que si los demonios no estuvieran limitados por la voluntad y el poder de Dios, nos destruirían en segundos. Pero está limitado por la voluntad de Dios, ya ha sido vencido y en la segunda venida gloriosa de Cristo, eh, pues no habrá más muerte, llanto, tristeza ni dolor. Limitado, dice Corrado Balducci, repito, por tres razones principales. Su ser de criatura sigue siendo una criatura de Dios, no es un Dios. Su estado de condenación ha sido vencido por Cristo. ¿Mm? ¿Recuerdan cuando decimos en el credo sobre Jesús y descendió a los infiernos? ¿Mm? Ya voy a hacer una referencia a esto más adelante en un momento.
y la voluntad de Dios. Entonces, primer extremo, maximizar. Voy más rápido porque el tiempo se me va muy rápido. El otro extremo es lo contrario, minimizar, minimizar su realidad, negar su existencia. Tristemente, lo debo decir, este tema en la iglesia, yo me mezclo, por gracia de Dios, trabajamos mucho con sacerdotes. Aquí en Costa Rica hacemos un retiro para sacerdotes como Proyecto Timoteo. Eh, Comparto con muchos sacerdotes amigos y, en fin, en el camino me he encontrado también y he sido testigo de ello, de sectores donde hay cierta incredulidad en cuanto al diablo. El segundo extremo, Mari Márquez, es minimizar, minimizar, que es prácticamente negar su existencia. Un famoso teólogo llegó a afirmar el 21 de agosto del 2019, el diablo existe como una realidad simbólica y no como una realidad personal. Estamos un teólogo católico. Me voy a omitir el nombre. Eh, eh, Hay quienes aún piensan fuera de la iglesia o incluso dentro de la iglesia que es un mito medieval. Alguna vez me encontré, eh, pues sí, a un sacerdote que me decía, no, no, el demonio no existe, los diablos no existen, los demonios. Era una forma de llamar a las enfermedades, al mal, etcétera. Claramente, esto es un error y como más de una vez se ha dicho, la mayor argucia o astucia del diablo es negarse a sí mismo, que el mejor presupuesto para que él logre sus objetivos es poner en duda o negar su existencia. Es famosa entonces, y aquí sigo dando ahora unos fundamentos, y voy a ir entrando en fundamentos, tanto bíblicos como del magisterio. Aquí entramos en este terreno, ¿ok? En este tema uno no puede omitir eh, la famosa catequesis del Papa Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, dedicada precisamente a exponer la doctrina de la iglesia sobre el diablo. No la voy a leer toda, leo solamente un párrafo. Búsquenla ustedes en internet o ahí en los grupos se las estaré pasando también, ahí en los grupos de WhatsApp. El Papa Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, esto es lo que se conoce como la gran afirmación de Pablo VI, ¿no? Sorprendió a todos con este tema ese día que estaba ahí como escondido, ¿no? Como alguien decía por acá, como si fuera un tabú, ¿no? Y hace parte de la doctrina de la iglesia. Y dijo Pablo VI, el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen, como toda criatura, en Dios, o quien la explica como una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Pablo VI, 15 de noviembre de 1972. Y desde acá Pablo VI hizo afirmaciones muy precisas. Desde lo que les leí, usted puede anotar o resumir. Pablo VI afirmó el 15 de noviembre de 1972, uno, que que el demonio es un ser espiritual y perverso.
no es una realidad simbólica, no es eh, una personificación, eh, una pseudo realidad. Dice Pablo VI, es un ser espiritual y perverso. Dos, quien niegue su existencia se aparta de la doctrina contenida en la Sagrada Escritura y enseñada por la Iglesia. Tres, el demonio fue creado por Dios como un ser bueno, es decir, no tiene un origen autónomo, fue originalmente creado por Dios como un ser bueno y ahora cuando está alejado de Dios, incluso tampoco es autónomo. Cuatro, no puede afirmarse que el demonio es únicamente la personificación del mal, es un ser concreto, es un ser concreto. Está clarísimo lo de Pablo VI. Amén. Muy claro. Esto es parte de la doctrina de la iglesia que está en el corazón del evangelio. Ojo lo que acabo de decir, que está en el corazón del evangelio. Recordaba un día de estos una anécdota del padre Gabriel Amor, que está en uno de sus libros, no recuerdo si el libro se llama El último exorcista, El signo del exorcista, son dos libros diferentes, pero cuenta el padre Gabriel Amor, empezando su ministerio de exorcismo a los pocos años, le tocó pedir una autorización para algo de la Asociación Internacional de Exorcistas a un cardenal que no era muy afín a él, eh, que no compartía mucho esta idea del exorcismo y de lo sobrenatural de la fe. Cuando el padre Gabriel Amor llegó a la oficina del cardenal, este lo recibió eh, y cuando lo recibe con cierta frialdad y narra el padre Gabriel Amor que este cardenal empieza a indicarle precisamente algunas de estas ideas. Y tú, entonces, crees en el diablo, tú crees en estos cuentos, eh, tú crees en estas fantasías. El padre Gabriel Amor guardó silencio y cuando terminó de hablar este cardenal, eh, esto pasó en realidad, está documentado en uno de sus libros. El padre, con esa sencillez y mansedumbre, le respondió y le dijo, Su eminencia, Su excelencia, le recomiendo leer un libro. Sí, ¿cuál? El Evangelio, el Evangelio. Y allí hubo un silencio sepulcral. Aquí le firmo su autorización y ya se pudo retirar rápidamente. Estamos hablando de una realidad y aquí hay que hablarlo con madurez, eh, con claridad. Es una realidad también a lo interno eh, de la iglesia, ¿no? En algunos, en algunos. Ahora, si vamos a Jesús, vamos un poco al Evangelio, del cual el padre Gabriel Amor le recomendó leer a este cardenal, ¿no? Si vamos al Evangelio, allá en el capítulo 4 de San Lucas, del versículo 1 al 11, no leo el texto, solo les dejo la referencia y les voy a dar algunas referencias del Nuevo Testamento, pues recordamos cuando Jesús eh, y en su ministerio vemos claramente este combate. Nos describe San Lucas, ¿eh? Las tentaciones que el demonio presentó a Jesús. Y ahí podrán pues leer en el Evangelio San Mateo, San Lucas, eh, este relato. Les doy San Lucas capítulo 4 versículo 1 al 17 al 16. O Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11. En Mateo termina diciendo el relato de las tentaciones de Jesús. ¿Recuerdan? Entonces el diablo lo deja
Y he aquí que se le acercaron los ángeles y le servían. Y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, quien también en la renovación carismática hizo su aporte en cuanto a este tema, escribió este libro, Ángeles y Demonios, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que es una referencia muy buena, muy importante, y dirá acá, explicando este fundamento, el Señor Jesús se sometió a la tentación diabólica eh, porque Él se hizo semejante en todos nosotros, menos en Él, pecado, recuerden, Hebreos 4:15. Y sobre todo para enseñarnos a combatir con eficiencia los asaltos del maligno. Sobre todo, recuerdan, cuando Jesús fue al desierto, se dedicó a la oración y al ayuno. Sobre todo, a través de la oración. Mateo 26:41. Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, la carne, nuestra naturaleza humana, debilitada por el pecado, y siempre vivimos esta tensión entre el espíritu y la carne, como habla Pablo en Gálatas 5 y Romanos 8, 8. Y sobre todo nos enseñaría Jesús que la mayor fuerza y la mayor arma para combatir el maligno seguirá siendo la oración. No hay otro camino, hermano. La oración, la oración. De hecho, me encanta esto de San Lucas, es la referencia antes de ser tentado, de ir al desierto, eh, a seguir dedicándose a la oración. Dirá Lucas 3:21. Lucas 3:21. Estando Jesús en oración, el cielo se abrió sobre él y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz que dijo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Fíjense que en Jesús mismo vemos esta realidad que les comentaba al principio, hermanos. Jesús ejerció su ministerio y este combate desde su identidad de hijo de Dios, de hijo amado del Padre. Esta es la verdad más poderosa. El cielo se abrió sobre él y el cielo estuvo abierto sobre él, eh, siempre en su ministerio. Porque donde está un hijo de Dios, el cielo está abierto sobre él. Amén. Fíjense que esto no es una idea así mía. La doctora Mary Hill, que es una doctora en Biblia y una referente importante en la iglesia, que ha formado parte de comisiones doctrinales en el Vaticano, actualmente colaboradora en el dicasterio del culto divino, y gran referente en la teología, en la renovación carismática católica, explicando este texto de Lucas 3:21 donde dice, y el cielo se abrió sobre Jesús, nos decía en una ocasión en una formación, y tú no encontrarás otro texto que diga que el cielo se volvió a cerrar. Y Jesús caminó con el cielo abierto sobre él en su ministerio público. Y esto es una verdad también para nosotros. Amén. Para nosotros. Jesús nos vino a abrir el cielo. Mateo 27:51, cuando muere en la cruz, se rasgó el velo del templo en dos. El cielo se abrió. Y ahora tú y yo, como dice Pablo en Efesios 2:18, tenemos acceso al Padre por medio de Él, de Cristo, a través del Espíritu Santo. Esta es una verdad hermosa, hermosa. Son más los que están con nosotros que contra nosotros. Amén. Tenemos a los santos, tienes a tu ángel de la guarda. A veces lo tenemos bien desempleado. Ponlo a trabajar. A, a María, a Jesús, el Señor. Tenemos el cielo en torno a nosotros. Volvemos a Jesús que enfrenta este combate y que nos dice en Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, lo conquistan. Jesús se refirió al diablo
Y pueden anotar estas referencias porque les estoy dando fundamentos desde el Evangelio. Pueden anotar San Juan capítulo 8, versículo 44, cuando Jesús dijo, hablando un poco fuerte aquí a algunos que le atacaban, que le cuestionaban, ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren cumplir los deseos de vuestro padre. Este era el homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro. Es mentiroso y padre de la mentira, así lo define Jesús. Anoten San Juan 12:31, San Juan 12:31, donde Jesús le llama el príncipe de este mundo, que será echado fuera. Juan 12:31, Juan 14, capítulo 14, versículo 30, donde Jesús dice, San Juan 14:30, ya no hablaré muchas cosas con ustedes, dice a los discípulos en ese momento, porque llega el príncipe de este mundo. Venía la pasión, entendamos el contexto también. Venía la pasión, se iban a dispersar. Recuerdan que a Simón Pedro le dijo, Satanás ha solicitado el zarandearte como trigo. Y les dice, pero llega el príncipe de este mundo, en mí no tiene ningún poder, dice Jesús. Wow, no tiene ningún poder. Juan 14:30 en mí. Y San Juan capítulo 16, versículo 11, San Juan 16:11, en lo referente al juicio, el príncipe de este mundo está juzgado. Está juzgado. Juan 16:11. Les he dado estas referencias. Y esta batalla que entabló contra Cristo, ¿eh? Ahora la sigue entablando con todos los miembros de su cuerpo místico. La iglesia. Es una enseñanza clara en San Pablo y San Pedro, llamados columnas de la iglesia. ¿Sí? Les he leído de Efesios 6:10 al 13, San Pablo, una enseñanza clara en Pedro, ¿sí? Primer Papa, 1 Pedro 5:8, ¿recuerdan? Vuestro adversario, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle, resístanle firmes en la fe. Y aquí hay otro texto bien ilustrativo que me gustaría ver. Les estoy dando fundamentos. Amén. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, del versículo 1, pueden anotar ahí al 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 17, narra aquella visión de San Juan de el dragón y la mujer. Y recuerdan que San Juan dice el texto, vi una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Está encinta, grita con dolores de parto. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas y toda esta descripción que hace San Juan. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Este versículo tiene que ver con la desobediencia inicial de los ángeles. Eh, ¿Recuerdan? Eh, Tiene que ver con esto. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo, varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Dice el versículo 7, voy un poco más adelante. Entonces entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos, ¿no? Y fue arrojado el gran dragón y la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una fuerte voz en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios y la potestad de Cristo, de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijaos, cielos y tierra, cielos y los que en ellos habitáis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Y dice el versículo 17: entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Una interpretación de este texto muy concreta, que hay que entender muy bien, sobre todo algunos elementos. Fíjense que yo tengo mi Biblia aquí de Jerusalén. Voy a leer la explicación que la misma Biblia de Jerusalén hace de este texto. Aquí está la explicación, la interpretación correcta, ¿no? La aplicación correcta. Y dice mi Biblia de Jerusalén. El capítulo 12 dice eh, que nos habla de los elementos de dos visiones: la lucha del dragón contra la mujer y su descendencia, la batalla de Miguel contra el dragón. Um, la escena que tiene conexión con Génesis 3:15. ¿Recuerdan cuando Dios mismo dijo a la serpiente en el principio: pondré enemistad entre ti y la mujer, y uno de su descendencia te aplastará la cabeza? Que es el primer anuncio de salvación, el protoevangelio, conocido ese versículo, Génesis 3:15. Dice, eh, Satanás la tienta, la persigue, así como a su descendencia. La mujer eh, representa al pueblo santo de los tiempos mesiánicos y por tanto, cuando se habla aquí de la mujer, se han visto siempre dos interpretaciones. Esta mujer, dice acá la explicación, que Juan, es posible que Juan piense también en María, que haga referencia a María, la nueva Eva, hija de Sión. A la vez, esta mujer representa al pueblo santo de los tiempos mesiánicos, la iglesia, la iglesia. Siempre se han visto estas dos interpretaciones de este texto sobre la mujer, la iglesia y María Santísima. Es un texto que hace alusión a, a, eh, a la caída de los ángeles en el principio, arrastrados por Satanás, y sobre todo en el versículo 17, cuando indica: entonces despechado contra la mujer, se fue a hacer el resto, la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Indicará aquí mi Biblia de Jerusalén, indica claramente, es un distintivo de los fieles, de los fieles, de los creyentes fieles, que- con los cuales se sigue extendiendo este combate, este combate espiritual, este combate contra el mal. Más fundamentos. Esto no lo voy a leer y se los dejo eh, de tarea. Léanlo, por favor. Léanlo, hermanos. Fíjense que hoy son muchos argumentos, son mucho contenido, un poco de bastantes ideas o enseñanza que es necesario. Anoten: Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 391 al numeral 395. 391 al 395, para darles un eh, fundamento desde el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 391 al 395. Leo al menos uno de estos numerales. Eh,
El numeral 394 dirá: la escritura testigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave, en consecuencia de estas obras, ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Y aquí encontrarán en estos pocos numerales, pueden leer desde antes y después, un fundamento magisterial sobre esta realidad del mal, del diablo, una explicación bastante clara eh, de la caída de los primeros ángeles, etcétera. Numeral 391 al 395. Ahora, esto no es, estos fundamentos son importantes, son conceptos fundamentales, eh, pero cuando Jesús vemos el Evangelio, para volver al Evangelio, no es solo un asunto de doctrina, de conceptos, sí importantes, sino una praxis pastoral en Jesús, que vemos claramente. Es decir, Jesús, Jesús liberó, Jesús exorcizó, Jesús expulsó el demonio. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Y a este Jesús, Dios Padre le ungió con Espíritu Santo y poder, pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el demonio, por el mal. Podría mencionarles tantos textos. Menciono también Mateo capítulo 8, versículo 17, para citar un texto del Evangelio, Mateo 8:17. Mateo 8:16, más bien. 8:16. Mateo 8:16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Es decir, vemos claramente esto en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Jesús el Señor, en el ministerio de Jesús el Maestro, en el ministerio de Jesús el fundador de la iglesia, cabeza suprema de la iglesia. Todo el ministerio de Jesús en la tierra puede ser definido también como un ministerio de liberación. ¿eh? Mac Lozano, eh, y su papá Neil Lozano, eh, bueno, sí he conocido a Mac, nos acompañó el año pasado en Timoteo, tienen un hermoso ministerio llamado Corazón del Padre, ¿no? Y han desarrollado un ministerio llamado Liberado, una metodología de liberación que se le llama no confrontativa, no tiene nada que ver con expulsión de demonios o de influencias demoníacas, sino con la sanación interior, con la sanación de las heridas, con la restauración de la identidad de hijo de Dios. ¿eh? Porque ahí, sin ni siquiera dirigirse a una influencia demoníaca, ocurren muchas liberaciones, ¿eh? Con la sanación interior, con la restauración de alguien en su identidad de hijo. Hay una liberación de cualquier atadura, de cualquier mal. Y ellos eh, 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 desarrollan su ministerio con ese enfoque. El ministerio de Jesús fue un ministerio de liberación, de liberación. Decía el Papa Benedicto XVI en un libro que le recomiendo mucho, Jesús de Nazaret, subraya: Jesús de Nazaret era el nuevo Moisés que guió al pueblo para liberarle de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. Igual que Dios destruyó el poder esclavizador del faraón por medio de Moisés, ahora Dios destruye el poder del demonio por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Dice San Mateo capítulo 12.
versículo 28. Palabras de Jesús. Mateo 12:28. Pero si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Miren, con este versículo lo resumo, lo, 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 lo sintetiza el mismo Jesús. ¿Qué más? Pero si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, Jesús sanó a los enfermos, expulsó a los demonios, hizo y acompañó su predicación de estos signos, de estas señales. Escuchen bien, hermanos y hermanas, laicos, sacerdotes, como una expresión del mensaje del reino de Dios que proclamó. Porque el reino de Dios, cito palabras autorizadas, Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, el reino de Dios es la soberanía de Dios, el señorío de Jesús, y Jesús no se limitó a proclamar solamente el mensaje del reino, sino que hizo el reino presente con sus acciones, con los signos y señales que acompañaban su predicación. La presencia de la luz en mayúscula de Jesús, la luz del mundo, expuso a la oscuridad. Jesús mismo introdujo el reino en este mundo que estaba bajo el dominio de Satanás. Y por eso él en su ministerio público leyó con valentía el pasaje de Isaías, Lucas 4, 18, 19. ¿Recuerdan? El Señor me ha enviado a anunciar la buena nueva, a anunciar la liberación de los cautivos, la libertad a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, a proclamar un año de gracia del Señor. Y Jesús nos invita a entrar en su misma misión de proclamar el reino y vivir la vida del reino. Y Jesús continúa su ministerio hoy en día por el poder del Espíritu Santo en nosotros, por medio de la iglesia. Nuestra misión, el método evangelizador de Jesús, como diría la doctora Mary Hill en una ocasión, no ha cambiado. Por supuesto, hay tiempos nuevos, como diría San Juan Pablo II, en la nueva evangelización, nueva en método, nueva en el lenguaje y nueva en su ardor, pero decía la doctora Mary Hill, dentro de todo esto, en cualquier ambiente y realidad donde se evangelice, hasta en los más académicos, hasta en diferentes ambientes, de alguna forma, uno puede hacer presente la sencillez del reino, el testimonio de que Jesús está vivo, que libera, que sana, porque el reino de Dios, diría Pablo en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder, en el poder, en el poder. Fíjense que hay algo interesante cuando hablamos de la lucha contra el mal, contra el demonio. En Lucas 9:10, anoten solamente la referencia, Lucas capítulo 9, ahí en los primeros versículos, y Lucas capítulo 10. Lucas 9, recuerdan que es el envío de los 12. ¿De quiénes? De los 12, que representan los 12 apóstoles, el fundamento de la iglesia que ha sido edificada sobre el cimiento de los apóstoles. Y en Lucas 10 nos encontramos el envío de los 72 discípulos. ¿Recuerdan? Cuando Jesús los envía. Y en ambos casos, el padre Hugo Estrada de Guatemala, y no es el único que explica esto de esta forma, han visto acá, ¿ah? En Lucas 9, los apóstoles, para hoy nosotros nuestros obispos, la jerarquía de la iglesia,
los sacerdotes, sus colaboradores. Y en Lucas 10 vemos el envío de los 72, que ya no eran solo los apóstoles. Ahí iban otros discípulos. ¿Quiénes? Quizás iba Bartimeo por ahí, quizás iba Saqueo por ahí, María Magdalena, los discípulos. Entonces, algunos ven acá cómo Jesús da la autoridad a los 12 y les dice, vayan, proclamen el reino, curen a los enfermos. Pero en ambos casos les da la misma indicación, curen a los enfermos y expulsen los demonios. En ambos casos les da el poder de sanar y liberar. La iglesia iría comprendiendo esto con el tiempo. Amén. Hay un poder ya recibido en el orden, los sacerdotes que están acá lo saben mejor que yo, eh, en el orden sacerdotal, in persona Christi, ¿no? Como dice Monseñor Ramón de la Rosa de República Dominicana, le dice a los sacerdotes, así les llama con cierto humor, él les dice, los chicos superpoderosos, dice. Y es cierto, sacerdote, es cierto. Ya en ti, por el orden, eh, por el sacramento, el ministerio sacerdotal, está esto, este poder, esta fuerza, esta gracia. Y por supuesto en la iglesia, ya en la iglesia hablaremos después de lo que es el exorcismo, el ministerio del exorcismo, la oración de liberación, es decir, hay límites, sí, hay cuestiones ordenadas en la iglesia. Pero quiero decirte algo, todo bautizado tiene el poder de enfrentar al demonio en su vida. Estoy hablando de tu vida diaria, no estoy hablando de que andes por ahí jugando de exorcista cuando no tienes que hacerlo. ¿Me doy a entender? Pero en todo bautizado hay una autoridad de hijo de Dios, hay un poder recibido. Si no leamos lo que hemos recibido en el bautismo, en el catecismo está, lo que has recibido en el sacramento de la confirmación, las gracias que se reciben en el sacramento del matrimonio también. Cada sacramento que confiere unas gracias, tanto que podríamos decir, Jesús habló también de la sanación y de esta lucha contra el mal como un acto de fe. En Marcos 16:17 dijo, y estas señales acompañarán a los que crean, a los que crean. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Ok, déjenme ver. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, ¿me escucharon lo de Marcos 16:15? Sí. Marcos 16:17. Ok, en ese momento se me apagó ese micrófono. Seguimos. Marcos 16:17. Y estas señales acompañarán a los que crean, a los que crean, a los que crean. Es interesante esto. Como bautizados, todos tenemos una autoridad. Yo como padre tengo una autoridad como esposo en mi hogar, en mi matrimonio, sobre mis hijos, en mi casa. ¿Eh? Eh, Todos recibimos de alguna manera la fuerza para enfrentar el mal en nuestra vida, para enfrentar este combate, para luchar contra el demonio. De alguna forma, eh, todos estamos llamados a sanar y liberar. ¿Eh? Pero atención, cuando ya hablamos de ministerio de liberación, de ejercer un carisma de liberación y del exorcismo es otra cosa, ¿me doy a entender? Estoy hablando de tu vida de fe en lo cotidiano, en lo diario, de tu vida como tal, como discípulo de Jesús en el día a día. Fíjense que esto no es idea mía, hermanos. Voy a leer acá, ya entrando en este último momento, al padre Gabriel Amor. El padre Gabriel Amor, en su libro Va de retro Satanás, donde en uno de los capítulos habla del exorcismo en la historia de la iglesia. Oigan qué interesante lo que dice.
expulsar los demonios y hacer milagros es efectivamente una de las pruebas de la divinidad de Jesucristo. Luego, él mismo dio este poder a los apóstoles y a todos sus discípulos, es decir, a todo cristiano. Marcos 16:17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. En los primeros 3 siglos de la iglesia, todos los cristianos expulsaban demonios en el nombre de Jesucristo. Y este hecho tenía por lo demás una gran importancia. Cualquier cristiano, en el nombre de Cristo, estamos hablando de los primeros 3 siglos, expulsaba a los demonios. En el siglo cuarto, dado que también, dice el Padre Amor, nos hace esta referencia que está en la historia de la iglesia, habían comenzado también a surgir embusteros y charlatanes. La iglesia em, instituye el sacramental del exorcismo. El exorcismo es un sacramental. Ya el padre Eduardo Hayen lo explicará. No me voy a meter en ese tema, ¿de acuerdo? Lo va a explicar con claridad qué significa que es un sacramental en la iglesia. Pero hago esta referencia acá. Desde ese momento, para entenderse, es necesario dar a la palabra exorcismo un significado específico, porque generalmente con este término se entiende el acto de expulsar demonios llevado a cabo por un exorcista, por un sacerdote exorcista autorizado por el obispo, que realiza el sacramental del exorcismo usando las oraciones oficiales reservadas a él, las cuales involucran la autoridad de la iglesia. Así pues, el derecho canónico, con base en el artículo 1172, confiere a los obispos, solo a los obispos, el poder nombrar un exorcista. Entonces, les mencionaba esta referencia del padre Gabriel Amor, donde en los primeros 3, 4 siglos de la iglesia, todo discípulo parecía ejercer, ¿no? Eh, por así decirlo, este carisma, este acto de fe. ¿Eh? Ya en la iglesia, a partir del siglo cuarto, empieza a instituirse, ya como leímos, el sacramental del exorcismo y viene a retomarse ahora en las últimas décadas. Ya se hablará de este tema, ya se hablará de este tema. Pero lo que les quiero decir es cómo en el origen de la iglesia, en el corazón del evangelio, todo discípulo tiene una autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Pero repito, esta autoridad no es para ir yo haciendo lo que quiero, no. O la iglesia ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido discerniendo en cuanto a esto. Ya hablaremos de este tema. Vamos adelante para ir llegando a un último punto. Eh, en los temas siguientes hablaremos más específicamente de la acción ordinaria y la acción extraordinaria del diablo, del exorcismo, de la liberación, qué es, cuáles son sus diferencias y también, ya hoy por la hora no lo voy a hacer, pero vamos a ir dando también oportunidades de preguntas, de consultas en las diferentes sesiones. Les he querido dar algunos fundamentos que no son los únicos, que iremos profundizando. Pero terminemos, hermanos, antes de terminar, no se vaya con este texto de San Pablo, Efesios 4:27. Efesios 4:27, donde San Pablo dirá, no deis lugar al diablo. Claro, hay un contexto. Y Pablo dirá, enójense, pero no pequen. No deis lugar al diablo. Y quiero detenerme como en esa expresión, en esa expresión.
El diablo solo tiene poder en quien se lo da. Y punto. En quien se lo da. No deis lugar al diablo. Más adelante veremos también de lo que podríamos llamar cómo se le da eh, lugar precisamente de entrada o puerta de entrada a la influencia demoníaca en la vida. Hablaremos de algunas de ellas en una sesión más adelante. Hablaremos de las puertas que abre la misma persona, vivir en pecado, la relación con el ocultismo, eh, el rencor, el odio, ¿no? Mm. De las puertas que a veces no necesariamente no abre el afectado. ¿Eh? Maleficios recibidos, que son una realidad, que existen. Eh, Personas que por curiosidad se acercan a prácticas ocultistas de nueva era, eh, de muchas que hay hoy. Y como diría el padre Fortea en una ocasión, cuando tú metes la mano en el más allá y la sacas, algo te traes, ¿no? Eh, Hablaremos de todo esto, muy interesante, pero quiero atención a esto, hermano, atención. Efesios 4:27. Hay una frase muy popular de San Agustín, muy popular, cuando dice que el diablo es como un perro amarrado. ¿La han escuchado? Quiero ponerles aquí el pensamiento eh, completo de San Agustín. San Agustín, en el sermón 197 diría lo siguiente. ¿Eh? Eh, a veces hay que buscar más a fondo, hermanos. Más. San Agustín, cuando dijo esta frase, el pensamiento eh, que estuvo alrededor de esta frase es la siguiente. Antes de la venida de Jesucristo, el diablo no tenía trabas, pero al venir Jesucristo hizo de él lo que dice el Evangelio: ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte para robarle sus alhajas, si primero no ata bien al hombre fuerte. Vino pues Jesucristo y encadenó el demonio. Sí, dice San Agustín, que hoy está de moda con el Papa León XIV, fue encadenado. ¿Por qué tiene todavía tanto poder? Tiene mucho poder, pero lo tiene sobre los tibios, los negligentes, los que verdaderamente no temen a Dios. Sujeto como un perro atado a la cadena, no puede morder a nadie, excepto al imprudente que se liga con él por una funesta confianza. Juzgad la locura del hombre que se deja morder por ese perro encadenado. Procura tú no ligarte con él por los deseos y las codicias del siglo, y él no intentará acercarse a ti. Puede ladrar, puede provocar, pero no puede morder si uno resueltamente no lo quiere, porque si daña, no es por violencia, sino por la persuasión. No arranca nuestro consentimiento, lo solicita. Ahí está la frase completa de San Agustín. ¿Mm? De manera que Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, y no dais lugar al diablo, no damos lugar al demonio, llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos de la gracia, y no damos lugar al demonio, haciendo que Cristo, como dice Pablo en Efesios 3:17, viva en nuestro corazón. Amén. Así que llenémonos de Dios, llenémonos del Espíritu, llenémonos de Jesús. Cuidado, porque al diablo le encantan los espacios vacíos. Mantente lleno del Espíritu, mantente lleno de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, un aviso por acá. Les hago esta invitación. Tenemos un segundo retiro sacerdotal acá en Costa Rica del 18 al 22 de agosto próximo.
Si conocen sacerdotes, invítenles. Si quieren la información, la pasaré en los grupos, por si quieren compartirla también. Y venir a Costa Rica al séptimo Seminario Internacional de Formación de Evangelizadores y Predicadores, del 27 al 5 de octubre, son invitados ya en nuestro séptimo seminario, una experiencia maravillosa de 7 días, 8 días de presencia de Dios, palabra de Dios y poder de Dios, de una formación profunda, integral, católica, carismática. Así que por ahí les estaré compartiendo la invitación a estos dos encuentros, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Vamos a ver un momento. Si alguno de los sacerdotes está aquí, me encantaría que, que nos diera eh, una bendición, la bendición sacerdotal. Tal vez si algún sacerdote desea, me escribe acá al chat rápidamente o me indican el nombre. Déjeme buscar por acá. Ah, ah, Padre Danilo, Padre Danilo. No sé si está por ahí Padre Danilo. Le he dado la posibilidad de abrir su micrófono. Buenas noches, Buenas noches, Padre. mucho gusto, soy el padre Danilo de acá de Chile, Santiago. De Chile, Padre. Sí, Mucho de gusto. Chile. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, soy de la congregación de los clérigos regulares de San Pablo, conocido como Padre Barnabita, y soy párroco aquí en la parroquia Santa Sofía. Pues muchas gracias, Padre, por estar acá. Y bueno, no sé si quiere decirnos unas breves palabras al terminar esta sesión. Si he dicho alguna herejía o algo así, me corrige. No, al contrario, ha sido muy claro, muy atingente tu corrección y también esto de darle espacio al Espíritu Santo, a Jesucristo que tiene poder antes que el mal. Y has corregido muchas cosas que hoy día, lamentablemente, muchos de nuestra feligresía a veces también lo realiza. El excesivo uso de los sacramentales o del New Age y tantas otras cosas que nos toca bastante a nosotros, por lo menos a mí, en lo personal, en las liberaciones que se realizan, ver estos temas y estas situaciones de incienso y otras cositas más que a veces se presentan. Ahí vamos, dándole, dándole. Así que muy bien, oye, muchas gracias. Agradezco a la persona que me invitó a esta escuela de liberación. Para mí es muy importante, siempre es necesario prepararse y sobre todo en estos temas que hoy día se necesitan tanto. Así que ahí estamos acompañando y también soy de la renovación carismática. Fui Ah, muy asesor bien, de la Padre. renovación también, así que Muy ahí bien. estamos. Estuvimos en Bien. Santiago, en Chile el año pasado y Ah, conversando mira, con qué bien. Monseñor Shorty también, Rivera. Shorty, el español. Sí. Sí, sí. Álvaro Chordi, mi vicario de aquí de la zona centro, sí, de Santiago. Muy bueno, vi. Eso, así que muchas gracias por la invitación y aquí vamos a estar todos los martes si Dios quiere. Ya lo tengo reservado. Gracias, Padre. Nos da la bendición, Padre, Por supuesto, el Señor esté con vosotros. con tu espíritu. Dios Todopoderoso, derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, fortalécelos, que tu Espíritu Santo los haga cada vez más santos a cada uno, para buscar y gustar las cosas de Dios en su vida, que sean fervorosos en la oración, que sean verdaderos adoradores ante el Santísimo Sacramento y que la Santísima Virgen María le cubra siempre con su manto. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, vayamos en la
paz y alegría del Señor. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga. Gracias a ti. Buenas noches, hermanos. El próximo martes nos acompaña el Padre Vicente Eliamar con el tema la sanación interior y la liberación. Así que no se lo pierdan. Próximo martes, el Padre Vicente Eliamar. Pueden seguir invitando más personas. Nos vemos y nos comunicamos por los grupos de WhatsApp. Bendiciones. Buenas noches.